Esta tarde vamos a hablar de una historia que encontramos en el Antiguo Testamento, hermanos y amigos, y quizá muchos de ustedes o la mayoría de ustedes podría decir, bueno, creo que esa historia, hermano, ya me la sé. Y qué bueno, mis hermanos, que en sí, ¿verdad?, podamos reflexionar, podamos quizá oír, ¿verdad?, quizá nombres de personas, de personajes bíblicos, y podamos decir, me acuerdo bien, ¿verdad?, y exactamente qué es lo que ocurrió, ¿verdad?, en esa historia. Y mis hermanos, el título, ¿verdad?, de esta lección se titula, ¿verdad?, La verdadera amistad. Quiero que abramos nuestras Biblias, hermanos, ahí en Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Proverbios, capítulo 18, versículo 24. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Mis hermanos y amigos, ¿qué es, verdad, la verdadera amistad? ¿Qué es, verdad, el yo poder dirigirme a usted y poderle decir, usted, verdad, es mi amigo? Yo tengo, verdad, una amistad con usted. Sabemos, verdad, que somos quizá hermanos en Cristo. Sabemos, verdad, que venimos al mismo lugar de reunión. Sabemos, ¿verdad?, que los dos y ambos, ¿verdad?, creemos en sí, en la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hermano, ¿verdad?, yo le hago una pregunta. ¿Usted se considera mi amigo? ¿Usted se considera, ¿verdad?, quizá amigo de otro hermano de esta congregación? Porque si leemos aquí este proverbio, dice, el hombre que tiene amigos, dice, ha de mostrarse amigo. Es decir, ¿verdad?, que si yo considero a alguien mi amigo, dice, hay actitudes que hay en mí que me hacen también ser un amigo hacia ellos. Dice, y amigo hay más unido que un hermano. Mis hermanos, si queremos encontrar, ¿verdad?, la verdadera amistad, creo que cada uno de nosotros debe de analizar, ¿verdad?, su actitud, debe analizar sus sentimientos, debe analizar, ¿verdad?, exactamente si usted se muestra como un amigo hacia los demás. Mis hermanos, una de las cosas más lindas que el hombre puede tener es muchos amigos. En esta tarde vamos a estudiar una amistad muy linda que hubo entre dos jóvenes y cómo esta amistad perduró aún hasta la muerte. Mis hermanos y amigos que nos acompañan, quizás su pregunta, ¿verdad?, puede ser, bueno, ¿cómo nace una amistad? ¿Cómo es, verdad, que yo puedo encontrar ser amigo suyo y que usted sea, ¿verdad?, amigo mío? Bueno, quiero que vayamos analizando, ¿verdad?, esta historia, y si me acompañan ahí, por favor, a 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 5, vamos a leer, hermanos, algunos versículos, no toda la historia, pero algunos versículos clave. Y si usted, amigo, nos acompaña y en esta tarde le interesa más, ¿verdad?, oír y escuchar sobre este relato de estos dos personajes, pues puede encontrar, ¿verdad?, todos estos versículos y usted leerlos ahí en su casa y quizá, ¿verdad?, puede agarrar un mejor entendimiento, ¿verdad?, de toda esta historia. Pero dice allí 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 5. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte.
Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Mis hermanos, aquí en estos pasajes encontramos la historia de dos jóvenes. Uno llamado Jonatán y el otro llamado David. Si conocemos un poco de esta historia de David, sabemos que él es aquel joven que con una piedra mató a aquel gigante que vino a hacer afrenta al pueblo de Israel. Este filisteo que vino a hacer guerra y él con el poder de Dios dice mató a aquel Goliat, aquel gigante, y lo mató poniendo una piedra en su frente y después arrancándole la cabeza con su espada. Y mis hermanos, a través de que leímos estos versículos, hay unas cuantas cosas que sobresalen en los versículos que leímos. Y uno de ellos, hermanos, dice el versículo 3. Perdón, dice el versículo 1. Dice, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y dice el versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Mis hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Dónde más encontramos estas palabras? ¿Dónde más encontramos sobre el amar a alguien como a uno mismo? Bueno, vayamos allá a Mateo, mis hermanos. Mateo, no pierdan ahí 1 Samuel, vamos a estar volviendo allí rápidamente. Pero vayamos allá a Mateo, por favor, capítulo 22, versículo 36. Dice Mateo capítulo 22, versículo 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, para todo aquel que se considera un seguidor de Cristo, todo aquel que se considera un hijo de Dios, dice, debe de tener las mismas cualidades que Cristo y que Dios demuestran hacia toda la humanidad. Y si es de que yo me considero un cristiano, un seguidor de Cristo, de Dios, dice, entonces debo de tener ese amor, hacia mi prójimo y amarlo como a mí mismo. Y si somos cristianos y somos hermanos en Cristo, pues entonces, mis hermanos, debo amarlos. Ustedes me deben de amar a mí como a sí mismos. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, ¿cómo nace el poder amarnos como a nosotros mismos? Bueno, hay unas cuantas cosas, que tenemos que ver. En esta historia, de Jonatán y David, vemos que ambos eran jóvenes. Su amistad nació como afecto y como una admiración. Es decir, este joven Jonatán admiraba a David por lo que él había hecho. Había algo, en este David, dice que él veía, dice, y lo admiraba por ello. Hermano, ahora yo le hago la misma pregunta a usted. ¿Cómo ve usted, a todos sus hermanos en Cristo? ¿Usted los admira? ¿Usted los mira, y dice, bueno, el hermano lo reconozco por esto o por aquello? Porque, mis hermanos, es necesario, tener, dice, una amistad, una relación entre hermanos en Cristo, pero para que esto suceda, hermanos y amigos, dice, tiene que haber, un afecto y tiene que haber una admiración
hacia esa persona. Si no existe, mis hermanos, esto, bueno, pues es muy difícil que pueda llegar a tener una relación con ellos. Ahora, mis hermanos, la pregunta es, ¿quién mira a usted de su hermano? ¿Quién mira a usted de su hermana? Y que usted me puede decir, bueno, hermano, pues es que no sé. ¿Y por qué la pregunta o por qué su respuesta es no sé? Yo le voy a decir, ¿verdad? La respuesta. Es porque no conoce a su hermano. No conoce a su hermana. ¿Cómo puedo admirar yo algo de mi hermana Erika si no la conozco? ¿Cómo puedo admirar yo, ¿verdad?, algo de mi hermana Diana si ni siquiera la conozco bien? Tiene que haber, hermanos, hasta un nivel, ¿verdad?, muy íntimo que podamos llegar para que yo pueda decir, yo admiro esta cualidad de este hermano o de esta hermana. Hermanos, hablaba, ¿verdad?, con algunos hermanos en cuanto quizá no precisamente este tema, pero algo muy similar. Y decía, ¿verdad?, el hermano, bueno, hermano, creo que muchas las veces nuestra amistad dentro de una congregación puede ser muy superficial. Puede ser, ¿verdad?, que solamente sea por arriba, ¿verdad?, o por encimita que nos conocemos. Que quizá todos podemos ir al mismo lugar de reunión. Que quizá todos podemos creer y pensar en la misma cosa que la Biblia enseña. Y todos podemos estar contentos y felices de reunirnos en un lugar donde nos sentimos felices de adorar a Dios juntos. Pero hermanos, ¿qué más allá de eso hacemos para conocernos más? ¿Qué más de eso hacemos, ¿verdad?, para saber y decir, bueno, yo admiro esta cualidad de mi hermano o de mi hermana? ¿Qué más, ¿verdad?, voy allá yo para decir, bueno, puedo conocerlo más y veo esta buena característica en mi hermano o en mi hermana? Mis hermanos, para Jonatán, David era un héroe. Después que David había matado a Goliat, ese día al regresar fueron recibidos como héroes. Dice 1 Samuel capítulo 18 versículos 6 al 9, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 1000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Versículo 9 dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mis hermanos, ¿cómo se demuestra una verdadera amistad? ¿Cómo se demuestra realmente, ¿verdad?, que yo tengo algo, ¿verdad?, que en sí he admirado de mi hermano, me ha llevado, ¿verdad?, a tener una relación íntima con él, en que lo conozco y sé, ¿verdad?, algo que le agrada a él? Dice, y puedo realmente decir, tengo una amistad con esa persona. Mis hermanos, Jonatán demostró su verdadera amistad haciendo una defensa de su amigo para lograr persuadir que su papá no lo matara. Mis hermanos, yo quiero hacerle una pregunta. Si sucediera, ¿verdad?, que en sí hubiera un problema, y aquí somos muchas familias, ¿verdad?, y surgiera un problema entre el hermano Cristian y el hermano Robert, y la hermana Crystal tuviera que tomar, por así decirlo, mis hermanos, un lado,
¿verdad? Porque en todas las cosas siempre hay un lado que escoger. La pregunta sería para la hermana Cristo: ¿de qué lado estaría usted? ¿Estaría del lado donde precisamente usted con una seguridad total diría: yo sé que el hermano Robert estuvo mal, yo sé, tengo plena confianza que él está mal, pero es mi familiar? So voy a estar, ¿verdad?, del lado de él y no del lado del hermano, ¿verdad?, Cristian. Mis hermanos, Jonatán, dice, demostró su verdadera amistad haciendo una defensa a un amigo en vez de darle lugar, ¿verdad?, a su papá. Mis hermanos, quiero hacerle una pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a aún ir, ¿verdad?, contra lo que usted consideraría su lazo familiar con tal de poner a un hermano en bien con su familia? ¿Tendría, ¿verdad?, ese deseo de decir: no, ¿sabes qué, Robert? Creo que tú estás equivocado. Creo que entendiste mal lo que el hermano Cristian te quiere dar a entender. Él quiere dar a entenderte esto, tú estás mal. Mis hermanos, ¿estaríamos a ese nivel de poder considerarnos amigos para poder tomar el lado equivocado, por así decirlo? Por no seguir, ¿verdad?, la norma que todo el mundo sigue. El de que mi peso familiar quizá puede más que las cosas espirituales. Mis hermanos, la amistad siempre es puesta a prueba. La amistad siempre nos va a traer obstáculos y que muchas de las veces nos va a llevar a hacer cosas que a lo mejor digamos: bueno, yo voy a poner, ¿verdad?, mi pellejo por ese hermano o por esa hermana, porque yo sé, ¿verdad?, que en sí ellos están en lo correcto. Y tengo que ayudar, ¿verdad?, a ese hermano a que se ponga bien con el otro hermano. Pero mis hermanos, ¿estamos dispuestos a tener una amistad entre nosotros? Porque hasta que eso no ocurra, hermanos, pues va a ser muy difícil, ¿va?, poder hacer afrenta o poder persuadir a otra persona a que vea bien, ¿verdad?, a la otra persona. Mis hermanos, 1 Samuel, por favor, capítulo 19, versículos 1 al 7. Dice allí 1 Samuel, capítulo 19, versículos 1 al 7. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Mis hermanos, fijémonos hasta qué punto fue Jonatán a arriesgar, ¿verdad?, su propia vida por este joven, ¿verdad?, David. Dice, él puso ahí, ¿verdad?, dice, estuvo hablando con su padre, haciéndole reflexionar, para que viera, ¿verdad?, no lo malo que sus ojos veían, sino que viera lo bueno que David era y había hecho al pueblo de Dios.
Mis hermanos, ahora la aplicación, ¿verdad?, para nosotros. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a ir, ¿verdad?, más allá para arriesgar, ¿verdad?, por un hermano que quizá no es de mi propia sangre y tratar, ¿verdad?, de hablar y persuadir a otros hermanos para que nuevamente lo miren con buenos ojos? Mis hermanos, en esta historia de Jonatán y David, nuevamente su padre vuelve a intentar y ver, ¿verdad?, vuelve a intentar matar, ¿verdad?, a David. Y usted lo puede leer, ¿verdad?, ahí en 1 Samuel capítulo 20, versículos 1 al 42, el 20, 1 al 4, el 16, 17, 25 al 33 y del 41 al 42. Pero mis hermanos, a través de esta historia y de lo que aprendemos en ella, vemos que Jonatán siempre estuvo a un lado de David, buscando, ¿verdad?, en sí lo mejor para él. Y mis hermanos, esta amistad que ellos tenían fue más allá de la muerte. Fue un paso más allá de simplemente ser, bueno, pues lo conocí, fuimos grandes amigos, pues se murió y se acabó la historia. Quiero que veamos, mis hermanos, hasta qué punto esta amistad tuvo influencia en una y otra persona que aún, ¿verdad?, después de la muerte, dice, ellos quisieron hacer, ¿verdad?, algo el uno por el otro. Dice 1 Samuel, capítulo 28, versículos 15 al 19. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 15 al 19. Dice lo siguiente, hermanos. Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Para este punto, hermanos, yo sé que algunos de nosotros conocemos la historia, pero para nuestros amigos que nos acompañan, en este punto, amigos, Samuel ya había muerto. Ya estaba, ¿verdad?, en sí, ya no estaba vivo, ¿verdad?, estaba muerto. Mas, sin embargo, dice que el rey Saúl fue a hablar, ¿verdad?, con esta persona que era intermediaria entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y dice que Saúl hizo llamar a Samuel para que le profetizara y le dijera qué es, ¿verdad?, lo que iba a acontecer. Y dice 1 Samuel capítulo 28, versículo 15, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Versículo 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Mis hermanos, Samuel le hace ver, ¿verdad?, al rey Saúl, dice que a partir de mañana él iba a estar, ¿verdad?, también muerto. Allá en 1 Samuel, capítulo 31, versículos 1 al 6, usted puede encontrar, ¿verdad?, que esta profecía es cumplida. Ahí menciona, ¿verdad?, que en sí Saúl, Jonatán y sus otros dos hermanos, ¿verdad?, en sí son muertos, ¿verdad?, a manos, a espada, ¿verdad?,
de estos filisteos. Y el reino, ¿verdad?, es dado en sí a David. Pero mis hermanos, quiero que le leamos, ¿verdad?, algo que en sí hace David, ¿verdad?, a Jonatán. Allí en 2 de Samuel, si me acompañan por favor, 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, vamos a leer, ¿verdad?, los siguientes pasajes. Dice 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, dice aquí: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vayamos allí más adelante, mis hermanos, en 2 de Samuel, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 al 13. Dice aquí, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Sibá? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Sibá eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Mis hermanos, en esta historia que hemos leído, vemos que Jonatán y David tienen esta relación. Después, porque el rey Saúl, dice, hizo algo en contra de Dios, el reino es quitado, dado a David, y Saúl, como fue profetizado por Samuel, dice, es muerto en guerra junto con Jonatán, dice, y los demás. Y después dice, David busca hacer nuevamente, ¿verdad?, algo bueno para este gran amigo que tuvo llamado, ¿verdad?, Jonatán.
Mis hermanos, ¿no se les hace una cosa linda, buena? ¿Hasta qué punto, dice, fue ese amor que tenía, ¿verdad?, por ese gran amigo? Dice que aún que sabía que no estaba él, que ya había muerto, dice, voy a hacerle bien a sus hijos. Mis hermanos, ¿cómo lo podríamos aplicar nosotros a nuestra vida? Decía un hermano, yo me pongo a pensar muchas veces cuando leo, ¿verdad?, el libro de los Hechos, y veo, ¿verdad?, que dice que los hermanos vendían sus propiedades, vendían sus cosas, y dice, y daban, ¿verdad?, lo que ganaban, dice, a los otros hermanos para que no hubiera necesidad. Y dice, hermano, ¿crees que estaríamos hoy en día dispuestos a hacer eso? ¿Tendríamos, ¿verdad?, o seríamos de ese calibre de cristianos para decir, hermano, ¿sabes qué? Sé que estás en necesidad, deja vendo todo lo que tengo para que no tengas tu escasez. Y le dije, mira, hermano, no creo que a lo mejor tengamos que ir tan lejos. Vamos a hacerlo, ¿verdad?, un poco más cercano y más fácil para todos hacerlo. Le dije, ¿qué pasaría, hermano, si yo sé que tú tienes hijos, ¿verdad?, o hijas? Y sé que tú estás enfermo. Tengo la amistad, tengo ese amor para ti, para ir a buscar y saber qué es la necesidad de tus hijos. De saber que a lo mejor si no puedes cuidarlos en ese momento, yo puedo tomarlos por ese día, por esa semana y cuidarlos en mi casa. ¿Tendría yo, ¿verdad?, la amistad suficiente para poder ir, ¿verdad?, con mi hermano y saber, hermano, qué es lo que necesitas y yo te puedo ayudar? ¿O qué tal, hermanos, que si perdiera usted su trabajo, su casa y usted necesitara un lugar donde morar? ¿Estaría yo dispuesto a abrirle las puertas de mi hogar, de mi casa, para que usted pudiera pasar allí la noche con su familia? Mis hermanos, tenemos la amistad que podemos ver en esta historia entre, ¿verdad?, la hermandad. ¿O qué cosas, ¿verdad?, nos falta todavía trabajar? ¿Qué cosas, ¿verdad?, todavía tengo yo que buscar en mi hermano o en mi hermana? Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar, ¿verdad?, esta historia? La primera pregunta es, hermano, ¿es usted un verdadero amigo? ¿Es usted alguien que ama a su hermano como a sí mismo? Busca el bien de esa persona y si no se lo puede hacer a su hermano, a su hermana, busca hacérselo a su hijo, a su hija o un familiar de él. Mis hermanos, ¿podría ser una defensa de su amigo o de su hermano, aun cuando no es, ¿verdad?, de su misma sangre? Hermanos, si su amistad es sincera, ¿haría usted misericordia a los hijos de su amigo? Tal y como lo hizo, ¿verdad?, David a Jonatán. Mis hermanos, un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Hermano, hermana, no busque un amigo. Usted sea un amigo. Mis hermanos, esto ha sido, ¿verdad?, esta tarde la predicación de la palabra de Dios. El propósito, mis hermanos, es reflexionar, ver nuestra situación y, como dijimos, ¿verdad?, aplicar la escritura a nosotros. Reflexionar en esas historias de amistad, de amor, de unidad, de gozo y de felicidad y aplicarlas a nuestras vidas con el único propósito de hacernos mejores cristianos, mejores hijos de Dios y, mis hermanos, sobre todo, mejor congregación delante de la presencia de Dios. Mis hermanos y amigos, vamos a ponernos de pie y así entonamos el himno de invitación que nuestro hermano Cristian ha preparado. Y si en esta tarde, mis hermanos, hay alguien, ¿verdad?, que diga,
que quiere aceptar a Cristo como su Salvador y quiere, ¿verdad?, en sí entrar a la hermandad cristiana que debe haber dentro del cuerpo de Cristo, podemos ayudarle para que en esta tarde usted pueda unirse al cuerpo de Cristo. Hermano Cristian, tiene su tiempo.